Hola a todos, este es el canal El Guerrero Interdimensional. Hoy vamos a tratar el tema de la abducción. Es un tema un poco peliagudo porque nadie tiene realmente claro qué es lo que sucede. Bueno, yo sí tengo mi propia opinión, ¿no? Y he visto y he percibido ciertas cosas y hay muchos autores y muchos investigadores que sí lo tienen muy claro, pero realmente siempre hay un debate y siempre hay una especie de oscuridad sobre este tema porque no se tiene realmente claro. Unos piensan que es la psique, la mente del abducido, la que crea todas las imágenes e ilusiones. Otros piensan que son secuestros de seres extraterrestres. Otros piensan que no, que simplemente son recuerdos que el propio investigador induce sobre la persona. El caso es que hay muchas opiniones. Al hablar de abducciones nos referimos, según la ufología clásica, podríamos decir, es cuando una entidad extraterrestre secuestra, a veces en contra de su voluntad, o a veces el propio abducido va voluntariamente hacia el interior de esas naves o vehículos o lo que sea, hacia donde van, porque a veces van a bases subterráneas o a bases submarinas, hay infinidad de casuística, y se consideran lo que son los típicos secuestros extraterrestres o de alienígenas. Para nosotros este fenómeno, que está catalogado dentro de la ufología o de la ovnilogía, es bastante más complejo que esto, y sería parte de la manipulación alien global sobre este planeta y sobre esta realidad. Dentro de esta manipulación alien, este control matrix sobre este planeta y sobre esta realidad, ¿no? Que habría mucho que hablar sobre esto, aunque ya hemos hablado mucho del tema. Por parte, vamos dando información y proponiendo técnicas poco a poco por partes, ¿no? Recordamos que hay que verse los vídeos del canal desde el principio para saber de lo que estamos hablando. Pues dentro de esta manipulación alien global, alien arconte, porque para nosotros el fenómeno alien forma parte del fenómeno arconte, es lo mismo, es una parte más del fenómeno arconte, estaría el tema de las abducciones. ¿Qué es para mí las abducciones? Pues la abducción efectivamente sería cuando una persona o varias personas, los abducidos, son llevados al interior supuestamente de los vehículos de estas entidades, vamos a llamarla aliens, alienígenas, que para mí son extradimensionales, pertenecientes a otras dimensiones, pero realmente habría de muchos tipos. Como ya hemos dicho en algunos vídeos, podría haber física dentro de esta misma realidad 3D, podríamos decir, interdimensionales que vienen aquí con un avatar físico o proyectada su conciencia sobre un portal orgánico para poder actuar sobre esta realidad, y realmente simplemente etéricas, y pueden actuar de forma etérica o proyectada, proyecciones mentales, proyecciones energéticas. Y habría mucho que analizar sobre este tema. ¿Qué sucede? Que lo que podríamos llamar el folclore ufológico, pues ha convertido el tema alienígena, el tema extraterrestre, en algo encasillado, ¿no? Dentro de sus propios cánones. O sea, dentro de la ufología también existe la ufología oficial. O sea, lo que nosotros hablamos no es ufología, pero la ufología ha cogido apariciones ovni o UFOs, o ahora UAP, y de los extraterrestres o EVES, entidades biológicas extraterrestres, que para nosotros serían entidades biológicas extradimensionales, y lo han catalogado pues por secciones, ¿no? Abducciones de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo, y lo han investigado y tal. También entraría dentro de la parapsicología, el tema de la parapsicología, que también tiene una parte oficial, una especie de ciencia de la parapsicología. Nosotros estamos un poco aparte de esos temas y vamos más por el tema álmico e interdimensional. Y como he comentado, vemos a los aliens como parte del fenómeno arconte y como entidades extradimensionales parasitarias. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras propuestas y la ufología? Para nosotros, el origen de todos estos avistamientos, que la gran mayoría son para despistar, los propios investigadores se creen sus propias ideas y sus propias teorías, que si los extraterrestres, que si los astronautas de la antigüedad, que si vienen de otro planeta, que si son del futuro que vienen a salvarnos, todo este tipo de folclore y de desinformación que se ha ido creando sobre este fenómeno. Para mí, el fin último de estas entidades es la parasitación y el cultivo de energía sobre este planeta y sobre esta realidad. Realmente los aliens, como manifestación del fenómeno arconte, sería algo mucho más complejo. Para saber lo que es los arcontes y el fenómeno arconte, pues revisar el material del canal, etc. No solo yo tengo esta propuesta de que el fin último de estas entidades es la parasitación. Hay otros muchos autores que también lo piensan, y yo realmente he llegado a estas conclusiones a través de lo que la gente llama visión interdimensional, visión remota, y yo lo llamo sintonización álmica. Una vez que descubres el poder del alma y empiezas a manejarlo y a saber utilizarlo,
pues puedes descifrar y decodificar información que está en el éter, lo que deberían ser los registros acásicos, pero que no nos gusta llamar los registros acásicos, porque para mí los registros acásicos están interferidos, pero es esa información que está suspendida en el éter, en el alma, ¿no? en la información primordial, y que se puede acceder a ella. Entonces el tema de las abducciones se viene dando posiblemente desde el inicio de la humanidad o de esta versión de la humanidad. Para mí es mucho más antigua de lo que se piensa y es un fenómeno que se viene dando, pienso yo, desde siempre, desde el inicio de los tiempos, podríamos decir, en este planeta. ¿Qué tipo de abducciones podría haber? Pues podríamos tener abducciones físicas, donde una persona realmente entra dentro de un vehículo o va a algún sitio con algún motivo, pues muchas veces para exámenes médicos, otras veces simplemente está allí y no sucede nada, está viendo cosas o interactúa, otras veces le dan información, otras veces le dan un viaje. Normalmente suele ser algo surrealista, entra dentro de esta manipulación mental para crear este tipo de folclore y desinformación masiva. Otras veces, que es lo que más se da, sería etérica, y esto se da mucho, por ejemplo, durante el sueño, y es que o se llevan los campos energéticos del cuerpo, algún campo energético, o incluso dicen que pueden llegar a llevarse el alma de la persona, la llevan a algún sitio etérico, en esa especie de viaje astral o de viaje onírico para la persona abducida. Es real y ahí suele haber mucha manipulación, ¿no? Nos ponen imágenes, si eres un niño, le ponen imágenes pues de dibujo animado y de cosas que le gusten pues para que no le dé miedo, ¿no? Y vaya voluntariamente, porque realmente muchas de las veces, por lo menos en el onírico, pueden llevarnos porque vamos voluntariamente. Y luego habría una mezcla de las dos entre física y etérica, que realmente prácticamente todas serían así, porque una vez que tú entras en esos vehículos, según han contado, pues estás como una especie de mundo onírico, todo surrealista, como si estuvieses tuviendo una alucinación. Y si estás en un viaje onírico y tienes esta especie de ataques o de abducciones o de encuentros, muchas veces despiertas con marcas en el cuerpo, con puntos, con cicatrices y a veces hasta con implantes físicos. ¿El porqué de estas abducciones? Pues ya lo hemos dicho, es una parte del control y manipulación global alien-arconte sobre el planeta. Mayormente sería control y seguimiento de ciertas personas. A veces generacionalmente, ¿no? Cuando abducen a una persona, pues sus hijos y sus nietos pues tienen posibilidades de ser también abducidos en el futuro. Porque realmente las abducciones físicas etéricas suceden mucho más de lo que pensamos, mucho más. Y sería una especie de seguimiento y control del ganado, entre comillas, ¿no? Si consideramos esto un planeta granja prisión, pues de los activos del planeta, de las pilas del planeta a las que parasitan y extraen energía. También implantación, tanto etérica como física, para lo mismo, control y seguimiento. Y bueno, los implantes etéricos o energéticos tienen muchas funciones, ¿no? Son programas insertos en un código o estructura energética, etérica y a veces bioenergética. Y también los físicos, ¿no? Cada uno tiene determinado tipo de funciones, tanto de control como de implantación de ideas, control psicológico, implantación de emociones y muchos tipos de cosas y manipulación. Y otro motivo también muy importante para las abducciones sería la extracción de material orgánico y material genético, además del estudio continuo del alma, porque lo que realmente estas entidades buscan es la energía del alma, ¿no? Y el estudio del alma conlleva el estudio de nuestro ADN, que tiene ese nexo primordial que permite que podamos estar encarnados físicamente en este planeta, en esta realidad, como almas o fractales del origen primordial encarnados. Y ellos pues seguirían con este estudio del ADN, este estudio energético, este estudio del alma, y también un estudio mental para los secuestrados que llevan a la base subterránea, por ejemplo, y nunca más vuelven a aparecer. Estudio de la mente, de control mental, de experimentos de diversos tipos. O sea, sería bastante grotesco todo este tipo de cosas y de experimentos que han reportado algunos investigadores. Realmente el tema de la abducción es mucho más complejo, ¿no? Lo que no hemos encontrado. Lo que pasa es que tampoco podemos exponer muchas cosas porque no queremos que la gente se asuste. Aunque realmente si ves estos temas, si te dan miedo, lo mejor es que no los veas. Pero si los ves, pues es importante no tener miedo, porque aquí lo que se pretende no es entretener ni simplemente informar, sino exponer una información para que la gente tome cartas en el asunto y pase a la acción personalmente, que sepa por lo menos cómo actuar desde nuestro punto de vista. Sobre el tema del ADN, pues mucho podríamos pensar. Y si son unas civilizaciones o unas entidades que están tan avanzadas tecnológicamente o tienen un conocimiento que nosotros no tenemos, ¿por qué tienen tanta curiosidad sobre nuestro ADN
si realmente ellos nos han diseñado y nos han puesto aquí así, o por lo menos el humano primordial lo fueron adulterando hasta crear esta versión del humano. Pues el tema sería que nuestro ADN tiene un nexo o un código primordial que, como he comentado, es el que permite que el alma esté en un avatar físico, el alma como fractal del origen primordial, no como una proyección energética ni una proyección etérica mental, que eso sería lo que hacen las entidades, proyectarse astralmente, mentalmente o energéticamente sobre portales orgánicos para poder estar aquí. Nosotros tendríamos un nexo original primordial. Y sobre esto, pues comentar que últimamente he percibido que tanto se habla sobre el ADN y estas cosas, que probablemente el diseño que tenemos del ADN sea un diseño implantario. Esa doble hélice con forma de serpiente, curiosamente, donde en principio se insertan los códigos bioenergéticos, ¿no?, que es el ADN. Y si tú eres capaz de modificar esos códigos, creas diferentes secuencias de ADN y puedes crear diferentes tipos de rasgos o de facultades o de peculiaridades sobre diferentes individuos, eso podría ser una manipulación para poder controlar en cierta medida el ADN. Entonces, ¿cómo sería el ADN original que fue manipulado para poder codificarlo? Algo incodificable podría haber sido manipulado para ser codificable. Pues el ADN original, ese código no código primordial, podría ser como una especie de micelio así expansivo, energético, etérico o bioetérico. No llega a ser materia, pero forma parte de la materia también, llega a estar dentro de la tercera dimensión. Es un salto entre dimensiones, entre lo primordial, que está fuera y dentro de todas las dimensiones, y lo físico, que estaría dentro de esta dimensión 3D, donde a la vez se juntan todas las dimensiones posibles. Depende de la percepción y del grado de sintonización de frecuencia. Y ese micelio o nexo ADN original primordial es el que no pueden llegar a controlar. Han podido codificar parte con esa doble hélice y esos códigos para poder codificar el ADN de diferentes maneras, que es el que utilizan presuntamente los controladores. Ese micelio energético original no pueden llegar a controlarlo o a replicarlo. Por eso ese estudio constante del ADN. Esa sería una de las últimas cosas que estamos percibiendo o estudiando. Entonces, cuando suceden estas abducciones o encuentros, ¿a dónde llevan a las personas o a los cuerpos energéticos? Si es una abducción física, pues pueden ser que la lleven a los vehículos o que la lleven a un sitio que la trasladen a ciertos vehículos. Pueden llevarlo a unas bases, como se dice siempre, las bases subterráneas o submarinas. O si es etérica, pues en un espacio interdimensional o en un lugar, podríamos decir, astral, ¿no?, fuera de esta tercera dimensión, podríamos decir. Y lo que hagan allí afectarían al cuerpo físico. Claro, ¿y qué tipo de seres son los que realizan estas abducciones? Si las entidades interdimensionales realmente tienen otro nivel de vibración, no pueden venir físicamente a esta dimensión. Una explicación sencilla sería, si aquí estamos a una vibración 5, por ejemplo, que es la que mantiene el cuerpo físico o la fisicalidad o la materia, y ellos están en una vibración 3 o una vibración 7, por poner un número, tendrían que convertir su vibración a la 5 y modificar toda su estructura de cuerpo o lo que tenga. Y eso sería una modificación pues bastante potente. Igual que nosotros, si queremos cambiar de nivel vibracional físicamente, tendríamos que reestructurar toda nuestra estructura corpórea, orgánica y energética. Y eso sería complicado. Estas entidades interdimensionales se valdrían, como he comentado, de avatares bioenergéticos, como por ejemplo serían los grises, portales orgánicos humanos, incluso algún tipo de robot biológico, para proyectar esa conciencia y poder actuar en esta tercera dimensión. O algún tipo de traje que le permita dentro del traje estar todavía en ese nivel vibracional. Es como un traje portal. Cuando estoy dentro de ese traje, todavía estoy en mi dimensión y puedo acceder a otra dimensión mientras esté dentro de ese traje, ¿no? Si has visto la casuística de los encuentros, pues muchas veces pues traje de astronauta, traje así como de muñeco Michelin, con una manguera que le viene de la boca y ese tipo de cosas. Aunque mucho sería manipulación para despistar y, como he dicho, para crear folclore sobre la ovnilogía, pero también podrían ser ese tipo de trajes portal. Y los vehículos pues serían lo mismo. Si realmente son vehículos que vienen de otras dimensiones, pues no podrían materializarse en esta modificando toda su estructura vibracional, o a lo mejor sí. Pero en principio lo que yo
creo que podría suceder es que crean un portal por el que accede ese vehículo y el portal se mantiene. Es como una especie de brazo que sostiene el vehículo, se desplaza sobre ese brazo. Es como si la prolongación de esa dimensión mantuviese al vehículo y se va moviendo dentro de este nivel vibracional. Como si tienes una caña de pescar y vas moviendo el anzuelo sobre el agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Si metes el anzuelo dentro del agua, ya has pasado de nivel vibracional. Si lo sacas, ya estás fuera otra vez en tu dimensión. Es algo así parecido. Y serían vehículos interdimensionales, con otro tipo de tecnología. Nosotros no sabemos de momento. Y el interior de estos vehículos pues sería también interior portal, o sea, serían vehículos portal con un portal dentro. Entonces, si tú entras dentro de ese vehículo, accederías a una especie de dimensión diferente, como la cabina del Doctor Who, ¿no? Que cuando se desplazaba se veía pequeña y cuando entraba dentro pues era como muy grande, ¿no? Como salones grandes, parecía que estaba en otro mundo. Vehículos de doble portal. Portal para sostenerlo en la 3D y un portal para acceder dentro. Eso sería si realmente son las entidades interdimensionales las que hacen este tipo de contactos o abducciones. Pero seguramente las abducciones que se produzcan en la Tierra sea con complicidad con ciertos humanos colaboracionistas que colaboran con ellos, ¿no? Del complejo militar industrial que se dice, o de otro tipo de servicios que no conocemos. Que ya no se trataría de gobiernos, porque esto trascendería a los gobiernos, ¿no? De hecho, los gobiernos pues estarían al servicio de ellos, incluso aunque no lo sepan. Y los llevarían pues como hemos comentado, a bases subterráneas, a bases submarinas, incluso a bases voladoras o incluso fuera del planeta a este tipo de naves gigantes negras que hemos comentado que podrían estar fuera del planeta como custodiando el planeta y custodiando la frecuencia Matrix que envuelve el planeta. Otro lugar donde podrían llevarse a los abducidos, recordamos por ejemplo que Corrado Malanga en sus regresiones hipnóticas explica que ha descubierto que muchas veces cuando se llevan al abducido dejan un clon de la persona que actúa como el abducido y luego lo vuelven a cambiar, ¿no? Esto parece surrealista, no parece cierto, pero parece ser que sí es así. Como he percibido con esta sintonización álmica, este planeta tendría una especie de conexión en cierta zona del planeta que llevaría a otras plataformas imitadoras del planeta. Y allí el abducido haría una vida durante un tiempo y luego volvería otra vez a este planeta sin saberlo. Entonces no sabemos lo que harían allí, si le extraerían la energía, si haría algún tipo de trabajo y luego le borran la memoria, etc. Y realmente todo lo que sucede aquí y todo este tipo de fenómenos es mucho más complejo, incluso podríamos decir mucho más oscuro de lo que se piensa. Pero no se dice esto para meter miedo, sino todo lo contrario. Hay que ir reconstruyendo la visión que tenemos de la realidad para poder enfrentarnos realmente a los que están detrás de todo y los que realmente mandan, ¿no? Que sería este tipo de entidades y de arcontes. Habría mucho que explicar sobre este tema y mucho que analizar, pero hoy vamos a hacer solo una pequeña exposición para ir luego aumentando información por diversos medios, pero queremos dejar claro la importancia de este tema y sacarla un poco como hemos comentado, de ese folclore manipulado o esa visión fuera de lo que sería el fenómeno arconte, que para mi entender es lo que realmente sucede. Sobre estas tierras planas, pues podemos ver ejemplos en la película, que al final de la película se ve que es una realidad ficticia y que está en una especie de cúpula o de tierra, o la película La Señal, que también se llevan allí abducidos y están en una especie de planetoide, como una especie de nave imitando una tierra, y allí es donde se llevan a los abducidos pues para experimentar con ellos o para lo que hagan. Hay muchos abducidos que cuentan su historia y la verdad que son historias surrealistas, como por ejemplo la de la conocida abducida española Próspera Muñoz, que luego pondremos al final un vídeo de ella, y mucho tipo de abducidos y contactados, porque los contactados que tienen contacto y que analizan con estas entidades realmente muchas veces resultan abducidos y no lo saben hasta que no le hacen una especie de regresión hipnótica. Ya hemos comentado que no estamos muy a favor de la regresión hipnótica, a no ser que sea realizado por gente pues que controle mucho estos temas, ¿no? Como por ejemplo Corrado Malanga, que realmente utilizaba el poder del alma o del ánima para este tipo de cosas. Muy interesante también la historia de Juan Óscar Pérez, el chico argentino que fue abducido, o él cuenta que él fue el que entró en la nave y cuenta una historia pues muy peculiar y que posteriormente a lo largo de los años pues parece ser que fue abducido más veces y ha sido contactado, y como sucede con los contactados pues al final le han dado mensajes de catástrofe, que la Tierra terminará en 8 años y este tipo de cosas. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Pues una cosa que hemos observado que sucede, por ejemplo, cuando hacen regresiones hipnóticas, resulta que muchos abducidos hablan de lo mismo, de unos pequeños seres grises que le llevan a una camilla, que lo tumban y le hacen exámenes médicos. Esto probablemente sea cierto,
en muchos casos, pero también se ha convertido en parte del folclore de las abducciones y de la ufología. Entonces, parece ser que lo que hacen estas entidades o estos colaboracionistas o estos híbridos que están ahí trabajando junto a las entidades interdimensionales y los aliens es que te insertan una pantalla mental sobre el folclore alienígena. Entonces te meten la imagen de que te han cogido unos grises, que te han llevado a una camilla, que te han examinado, que tal y que cual, para utilizar lo que ya se conoce para tapar lo que realmente hay. Y por ejemplo, lo que realmente hay detrás de estas abducciones, que también se han visto en algunas regresiones hipnóticas, pues sería pues unos extraños militares, que no se sabe si son humanos o híbridos, unas extrañas entidades que serían como grises, pero no el típico gris, sino otro tipo de entidad, que probablemente sería un avatar físico para una entidad interdimensional. Y demás tipos de serie de entidades en un sitio extraño, con una tecnología pues que no conocemos y que no se puede describir. Esto me hace recordar lo de los famosos hombres de negro, ¿no? Antiguamente los hombres de negro pues sí tenían muchas apariciones en los casos ovni, ¿no? Siempre aparecían y amenazaban al testigo para que no hablase. Hoy en día, como eso sería imposible, porque si tú ves algo, lo grabas con el teléfono y a los 2 minutos está en todo el mundo, en todas las redes, yo creo que lo que han hecho es optar por lo contrario. Cuando no puedes controlar la información, sobrecarga de información, sobreinforma. Y así nunca se sabe lo que es cierto y lo que no, y el público y la gente termina por ignorar, que es lo que suele suceder con este tipo de cosas. Hay tanta información en las redes que ya la gente no sabe lo que es cierto y lo que no, y termina ignorándolo o malinformándose o sobreinformándose. Una nueva estrategia de los hombres de negro, fuesen los que fuesen, tenemos nuestra sospecha de lo que eran, y aunque todavía hacen algún tipo de incursiones, sobre todo en los gobiernos de los países y algún tipo de visita a ciertos personajes, el tema ufológico, ahora mismo la estrategia es desinformar. ¿Cómo? Sobreinformando. Y esto nos lleva también al conocido blueprint, porque claro, todas estas cosas que se ven, todos estos seres que se aparecen, ¿son reales o son una proyección holográfica? Una de las agendas que hay es la invasión extraterrestre. Se advierte de esta falsa invasión extraterrestre, que parecerá muy real si se llega a ocasionar, para que parte del público, dentro de un pensamiento de primer orden, piense que todo lo que se ve es falso. Y ahora cuando hablas de alienígena, eso es mentira, eso es todo falso, es manipulación. Y sí, hay una gran parte que es falsa, y que es ese tipo de proyecciones para preparar las siguientes agendas, pero tenemos que tener en cuenta que no es que vaya a haber una invasión alienígena, es que ya estamos invadidos desde hace mucho tiempo, que todo forma parte de ese control alienígena arconte sobre esta realidad y sobre este planeta. Y la invasión no es bélica, la invasión es mental, espiritual y energética. Entonces tenemos que percibir y pensar en unos órdenes de pensamiento superiores o diferentes para ver todo el conjunto. No solo o es blueprint o no es blueprint, o existen los alienígenas o no existen los alienígenas. Es un todo. Si entendemos los alienígenas como la imagen que nos han vendido desde el Majestic 12 y todo este tipo de cosas que mayormente era una manipulación, ahora mismo dirán que los alienígenas no existen. Pero tenemos que entender la palabra alien como una entidad extradimensional, probablemente parasitaria, por lo menos de los que nosotros estamos hablando, no decimos que no haya de otra forma, pero por alien entendemos entidad extradimensional parasitaria arcóntica. Podemos contar un caso curioso que hemos tenido de una persona con una amiga en común, y a esta persona le sucede algo muy curioso y no sabía lo que era, ¿no? Ha estado investigando y preguntando y realmente no saben qué es lo que sucede. Cuando ella está sola, cuando es grabada con cámaras de visión nocturna, de esta de vigilancia que hay en el interior de las casas, de repente aparecen orbes, aparecen una especie de entidades, aparecen los típicos roots, que no se sabe realmente lo que son, pero se comenta que pueden ser entidades también alien, de otro nivel de vibración, e incluso hemos llegado a ver vídeos donde se abren portales, o parece que se abren portales, y estas entidades empiezan a girar alrededor del portal, y se abre el portal encima de la cama donde está esta persona durmiendo. Entonces le preguntamos, tras analizar un poquito el caso y visualizar, le preguntamos si había tenido algún tipo de encuentro o avistamiento. Y efectivamente tuvo un avistamiento, tuvo varios, tuvo uno en el que una vez estaba en la azotea de una casa y vio pasar un objeto rectangular cuadrado por el horizonte y luego se alejó. Y en otra ocasión tuvo otro encuentro donde vio una especie de cápsula achatada con color metálico que ascendía y luego se desplazaba lateralmente. Posteriormente nos cuenta que tuvo otro tipo de encuentros y de visiones de luces lejanas, y un suceso muy curioso que le pasó, que estaba durmiendo y de repente cuando fue a despertarse se encontró que estaba dado la vuelta en la cama, que tenía la cabeza en la zona de los pies y los pies en la zona de la cabeza, y que curiosamente la cama estaba hecha.
no estaba deshecha de haber estado durmiendo. Pues esto hace sospechar realmente de un caso de abducción y que lo devolvieron de aquella manera. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de cosas? Si hemos comentado que probablemente estos vehículos u ovnis, algunos sean vehículos interdimensionales que se sostienen sobre un portal dimensional que lo mueve dentro de su propia dimensión pero asomándose a esta, y que dentro de la nave pues habría otra zona portal, y si nosotros ya sabemos cerrar portales dimensionales con las técnicas que hemos explicado en el canal, pues una forma de defenderse de estas entidades o de estos vehículos pues podría ser cerrar este tipo de portales. En esto también es importante la prevención, porque realmente si estos secuestros suceden porque nos inducen hipnóticamente a dormir, ya sea por frecuencia, por microondas, por algún tipo de gas, de anestésico, de químico, de lo que sea, porque realmente no conocemos lo que pueden tener, ¿no? Qué tipo de tecnología o qué tipo de productos químicos pueden tener para hacernos dormir en un momento determinado y que no recordemos nada. Es interesante tener prevención y estar acostumbrado a hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si vemos un objeto, lo que normalmente se llama un ovni, pues no vayamos corriendo a ver qué es lo que pasa. Hombre, sin caer en el nerviosismo ni en el miedo, pero vámonos de allí. En un porcentaje muy alto de personas que ven objetos, luego cuando le hacen regresiones hipnóticas resulta que han sido abducidos y no lo sabían. Y algunas simplemente con ver el objeto ha desarrollado capacidades paranormales, ¿no? Como telepatía, telequinesis o algún tipo de cosa. Cuando le hacen la hipnosis o la regresión resulta que han sido abducidos. Si estamos viviendo este tipo de abducción o de encuentro, lo importante es también no tener miedo. Van a poder manipularnos mentalmente fácilmente. Entonces tenemos que tener un fuerte empoderamiento mental y trabajo energético hecho. Bloquear nuestra mente para que no puedan inducirnos imágenes, ni sensaciones, ni esa sensación falsa de paz y amor y de que vienen a ayudarnos y todo este tipo de manipulaciones que suelen hacer. Tenemos que ser muy fuertes mentalmente y no tenerles miedo. ¿Utilizar la fuerza física contra ellos? Bueno, en un momento determinado podría ser. Pero claro, si ellos se defienden, pues podrían hacernos mucho daño. Sobre todo a lo mejor si son militares encubiertos y cosas así. Podría ser, pero habría que tener bastante cuidado. Tampoco dejarse, ¿no? Si ves que te están haciendo algo, los que han intentado defenderse no han podido. Pero bueno, yo en mi caso no dejaría que me hiciesen algo, yo lucharía, pero ese sería mi caso. Pero lo más importante sería un trabajo energético. Ciertas entidades, cuando se realiza este tipo de abducciones, ya sea onírica o ya sea física, pasamos a otro estadio dimensional, de alguna manera, ponernos una barrera, una defensa, una protección energética álmica, tal y como se explica en el canal. En el ejercicio onírico de este canal, el ejercicio de protección onírica, viene un ejercicio para protegernos antes de dormir. Probablemente eso nos evite muchas abducciones etéricas. Pues ese tipo de ejercicios, ese tipo de empoderamiento energético álmico, probablemente nos ayude a evitar este tipo de acciones y este tipo de abducciones. Recordamos la conferencia de Corrado Malanga, donde explica cómo el ánima se defendió ella misma de una abducción alienígena y quemó muebles y quemó físicamente la almohada. Hay una imagen de una silla totalmente quemada por el ánima al defenderse de estas entidades parasitarias. Pues si el ánima tiene ese poder y nosotros somos el ánima, nosotros somos el alma, utilicémosla conscientemente. La misma energía que ellos quieren parasitar, utilicémosla nosotros, porque nosotros somos esa energía. Nosotros somos esa conciencia. Y la clave estaría en ser conscientes de nuestra propia conciencia, ser conscientes de lo que somos y utilizarlo. Y este tipo de protecciones
Desde mi punto de vista, yo pienso que funciona, pero parece ser que así es. Recordamos un vídeo anterior donde fuimos a ver un grupo de contactados que estaban invocando unas naves y las entidades le canalizaron que hasta que no nos fuésemos nosotros de allí, yo y la persona que iba con la cámara, no iban a aparecer. Y además lo decían de forma, parece ser, dictatorial. Hasta que no se vayan estos, no aparecen. E incluso les habías avisado a los canalizadores del grupo una semana antes que yo iba a estar allí, advirtiéndolos de que iban intrusos. Si son entidades tan poderosas, ¿qué más le da que esté yo allí, haciendo una protección energética? Como yo rompía tanto la frecuencia parasitaria del lugar como para que tengan que decir que nos vayamos o no aparecen. Efectivamente, nos fuimos porque no se veía nada y cuando nos fuimos al cuarto de hora aparecieron estas naves como recompensa, estas luces para distraer a los contactados, proyectarle esa falsa frecuencia de paz y amor y parasitarlos y todo este tipo de cosas, y probablemente algunos lo aducirían. Pondremos el testimonio de la contactada canalizadora que cuenta esto directamente. Según nuestra percepción, habría que reconsiderar el término alien sobre lo entendido popularmente al estar asociado directamente al fenómeno arconte. Parte de la agenda alien es desinformar y distorsionar sobre ellos mismos y la propia agenda. Pero yendo al punto de partida se ve con más claridad el objetivo último de la agenda real. Dentro de esto y siguiendo sus fases temporales, como el programa de hibridación y transconfiguración del ADN, se encuentra el tema de las abducciones, tanto reales como las diseñadas dentro del programa de desinformación, y del contactismo y manipulación mental. Un buen ejemplo de lo que sucede en estos contactos y abducciones, según lo percibido o recuerdo del testigo, es este conocido caso español. Interesante cómo se mezclan los aspectos típicos del contactismo. Vedi tutto dall'alto? Sì, vedo tutto dall'alto. Beh, Sto andando verso l'alto, sono sopra lì. Sopra di me c'è qualche cosa di molto grande. Circolare con delle luci e da lì che viene quella luce. Io vado vicino a quella cosa grande. Che ora entro dentro questa cosa grande. Sì, ci sono delle cose, non sono proprio persone, sono delle strane orecchie, non capisco. Sono grandi o bassi? Bassi, Che colore ha? un grigio marrone, mi sembra. E cosa fa? Cioè, se riesco a voltare lo sguardo, ci sono un bordo metallico di vetro. Mi si sta bloccando tutto. Ho molta paura, sono molto agitata. E ha una specie di tuta bianca, chiara, strana. Mi sembra che faccia qualcosa sulle mie gambe. E loro sono illuminati da dietro, infatti non riesco a vedere come sono fatti bene. Cosa stanno facendo? Mi toccano. È grande, alto. È vestito? Non lo capisco. Forse qualcosa qui dentro. Io mi dico di smettere, ma non posso muovermi, non posso fare. È difficile anche parlare. Certo. E ora cosa succede? Non lo so, si sposta, fa qualcos'altro, da un'altra parte. Ora si sono spostati tutti, uno solo è rimasto da guardare. Uno dei piccoli? Uno dei piccoli. Sì. E fanno qualcosa da un'altra parte. Ma non so che cosa gli stanno facendo, ma non voglio neanche che facciano niente. Io ho paura che sia mia figlia, ma non sono sicura. Quello grande è veramente molto brutto. È veramente brutto. È molto brutto. E ora mi sembra molto irritato. Viene di nuovo verso di me. Ora mi fanno qualcosa sulle braccia. Mi prendono per le braccia, ora mi stanno tirando su. Non capisco cosa fanno. E perché mi sento... Adesso sono come dentro una specie di capsula, come quella... Sembra quel film, Alien, qual era? Quello che c'aveva delle capsule di vetro con delle cose, come una specie di... un cilindro, ecco, un cilindro. Un cilindro. La parte sotto è chiusa, mentre la parte sopra è un vetro. Io
tutto formicolio da tutte le parti, molto fastidioso, è molto fastidioso. Il cilindro è trasparente. Il cilindro è trasparente, io sono sdraiata dentro questo cilindro. No, è trasparente sì, una parte di questo è trasparente, la parte bassa non è trasparente. Bene. E si vede fuori. Ora no, io sono dentro, però è come se io potessi uscire dalla mia testa e vedermi da dietro la mia testa e vedo tutto il cilindro. Sì. E vedo tutto il cilindro. E più in là c'è un altro oggetto, in fondo. Che cos'è? È un cilindro tipo questo, però è quasi in piedi, non è in piedi completamente, è quasi in piedi. E cosa c'è dentro? E dentro c'è un'altra persona. E come fa? È lontano, ora mi avvicino. Un'altra persona. E come è fatta quest'altra persona? Una persona strana. L'hai mai vista prima? Non lo so, mi è familiare, ma non lo so. No, non è... Forse non è una persona, quella persona. Non è una persona. Come fa? È strano, è come una cosa non formata. Ah, sì. Non formata. Non è formata, no, e poi ha una testa strana. È molto rugosa. Come molto rugosa. Come quegli animali tenuti nella formalina. Sí. Vienen a la camilla, me quitan todo, yo hasta tenía vergüenza de quitarme la ropa. Me tienden allí y sacan toda clase de cosas, de instrumentos, me rodean, 7, 8. Recuerdo perfectamente la lámpara, una lámpara de quirófano igual. Pero la luz era floja, ¿eh? Todo el episodio en esta nave alta era una luz pequeñita, vamos, tan floja que a mí me molestaba no poder ver bien. Allí me rodean y uno me corta un poquito de pelo. Seguramente también me quitaron pelos de la ceja porque días después mi madre me riñó y yo no recordaba haberme tocado. Recuerdo una navaja que me pasaban, pero decía, vaya, esto no corta, me la pasan plana. Y agujas, en fin, todo esto lo recuerdo. Y recuerdo entonces que yo me fijé como el que parecía el médico jefe cogía las tijeras. Yo vi que las cogía con el dedo, con estos dos dedos, con el índice y el corazón. Y dije, pero bueno, ¿qué forma? Yo le dije, me extrañó. Me dijo, bueno, a ver si tú las manejas mejor. Claro, yo las cogí y abrían en otro plano distinto. No abren como unas tijeras normales nuestras, sino que las dos hojas estaban en un plano de 90 grados giradas. No las pude manejar. Y en esto gastamos bromas, por eso me da rabia que mucha gente diga que no tienen sentimientos ni nada de esto, porque allí gastamos bromas en esto. Entonces me fijé en la mano, con el guante. Yo solo tenía 4 dedos y me quedé tan sorprendida y dije que se la quería ver. Pues aquel se quitó su guante. Los demás se horrorizaron de que se quitara el guante. Dijeron, ¡ay no, por Dios! El caso es que se quitó el guante y estuve tocándole toda la mano. Tenía las uñas estrechas y muy largas. Y además estos dedos estaban como amoratados. Esto me acuerdo muy bien. Entonces cuando yo me harté de verle su mano, dije, ¿todos sois iguales? Dijo, sí, todos me enseñaron las manos, menos una de ellas, la que estaba así a mi derecha, era una chica. Dijo, menos esta, porque su madre es de la tierra. Y ella me enseñó las manos y tenía 5 dedos. Entonces subimos de esperar un buen rato, porque este médico tuvo que entrar. Yo entonces no supe a qué, ahora me comprendo que se había a desinfectarse otra vez, ¿no?, para seguir aquello. Trajeron como una pantalla, que yo cuando me acordé de esto creía que era rayos X o algo así, pero no, era una cosa muy rara, una pantalla que pusieron enfrente. Y me dijeron, empezó a salir una imagen, me decían, mira, esta es tu cabeza. Y yo me extrañaba porque yo veía dos bultos, y yo sabía que mi cabeza no era redonda, ¿no? No eran 2 bultos, claro, debía de ser el cerebro con los 2 lóbulos, lo que pienso que era, ¿no? Porque yo me diera cuenta entonces, ¿no? Entonces dijeron que ahí me iban a poner 2 laminillas. Me acuerdo que me la inyectaron en la nuca. Y ellos lo fueron siguiendo. Yo creo que aquello debía de ser
por ultrasonidos. Lo digo por un programa que vi en televisión hace poco, en 321 Contacto, que ponía ultrasonidos y era muy parecido. Me dijeron que al perro también se los pondrían, que por esto sabrían siempre dónde estaba y que cuando muriera vendrían a recogerme, a recoger mi cuerpo. Me dijeron que sería muy importante lo que tenía que hacer. Una cosa, bueno, yo, desde luego, algo de tipo altruista, no sé qué, porque no me acuerdo. Me dijeron además que me darían un talismán. Yo confundía, como ser una niña, confundía talismán con amuleto. Como entonces veíamos películas de aventuras, de África y todo esto, pensé que era un objeto que me iba a proteger a mí. Y así lo pregunté y dijeron, no, te va a dar un don. Y yo dije, pues una varita mágica, es lo que se me ocurrió. Dijo, no, un solo don que tú tienes que elegir. Me dijeron 2 o 3 cosas y yo elegí curar enfermos. Dije, esto debe ser maravilloso. En aquel momento, pues me vi las estampitas que coleccionábamos de Jesucristo, pues curando enfermos y pensé que aquello era maravilloso. Pero de los 2, uno dijo que me iba a traer muchos problemas, que sería mejor que escogiera otra cosa. Y entonces me dijeron, mira, escoge la profecía. Y yo dije, bueno, no sé para qué me va a servir esto. Pero dijo, sí, esto te servirá. Dice, esto es para que tomes prestigio con esto hasta que llegue el día que tengas que hacer lo que tienes que hacer. Me lo dijeron, lo que pasa es que yo no lo recuerdo. Que canalizaron la semana antes, que me advirtieron que iban a ir 2 personas intrusas, que no se integraron en el grupo, porque ya digo, formamos el círculo como hacemos siempre, formamos unos mantras, unos ejercicios de meditación espiritual, y estas 2 personas que llevaba un gran angular que le llaman de cámara de fotos, y cada vez que le decíamos, bueno, integraros en el grupo, vamos a darnos las manos, vamos a hacer el círculo, no, nosotros desde fuera. Sin embargo, yo sentía una energía muy curiosa, muy un poco fuera del tono del grupo. El tono del grupo es grupal, de paz, de amor, de todos somos uno, y ellos estaban en una actitud de somos diferentes. Como estaba canalizando para el grupo, yo sentía que hasta que no se fuesen esas 2 personas, probablemente no aparecerían las naves. Y de hecho me lo habían advertido una persona que canaliza muy bien me advirtió de que pasaría algo similar. De hecho, esta persona que me canalizó lo de estos 2 intrusos, en el buen sentido, que no para nada, porque sentíamos que están en su nivel de conciencia y incluso le enviamos paz y amor para que sigan despertando. Estas 2 personas que ya digo que me fueron advertidas, pues se quedaron prácticamente hasta las 10:30 de la noche, ¿no? 10:15 sería. Y entonces yo quité el micrófono y como ya se habían ido cada vez más lejos, pero no paraban de grabarnos, le dije al grupo, digo, el canal me está diciendo que hasta que estas 2 personas no se marchen, no van a aparecer. Claro, yo vi una actitud casi dictatorial por parte del canal y por parte de estas conexiones que tenemos. Me preguntaba por qué establecían esa distinción. Claro, como se fueron a las 10:15 y la nave apareció perfectamente, muy bajita, muy lenta, haciendo zigzag, una vibración muy bonita, y apareció a las 10:30 justo a los 15 minutos de irse esta pareja. Quisimos entender que con esa actitud que tuvo la aparición esta, había un mensaje para toda la humanidad. Es decir, estamos colaborando en un plan de ascensión cósmica, estamos colaborando por la ascensión del planeta, por pertenecer a los universos locales. Pues evidentemente paz y amor y unidad es algo que forma parte de la conciencia colectiva de los universos cercanos. En el momento que distinguimos en yo no soy tú y el otro es el otro, y yo no pertenezco y
la actitud que tenía esta pareja era no pertenezco a la actitud que estáis teniendo, pues las naves pues dijeron, pues nos vamos a parecer. ¿Por qué? Porque creo que premiaron, porque de hecho el éxtasis que sentimos fue extraordinario. Premiaron primero la constancia, la paciencia, la confianza, y premiaron la actitud de unidad, de paz y amor que allí teníamos formando un círculo todos unidos de la mano, ¿no? Como hemos comentado, lo importante es no tener miedo. No tener miedo. Es muy difícil no tener miedo, pero tenemos que intentar educarnos en ese sentido. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un poder prácticamente inmenso, pero que no sabemos usarlo y que nos han capado físicamente y mentalmente para que no lo sepamos y no podamos usarlo. Cuanto más exponemos lo oscura y lo interferida que está esta realidad, por otra parte, más exponemos y más hacemos hincapié en lo poderosos, en la herramienta tan potente que tenemos dentro de nosotros mismos, los seres almados. La clave está en utilizar esa herramienta, que no es ni más ni menos que utilizarnos a nosotros mismos, nuestro propio poder interno, que es donde está la clave y las respuestas a todo. Por eso, exponer este tipo de informaciones no es algo negativo, no es algo pesimista, sino todo lo contrario. Es algo que empodera, porque si tienen que hacer todo este tipo de parafernalia y de cosas y de manipulaciones y de interferencias y de abducciones, etcétera, etcétera, para controlarnos, qué poder tan grande tendremos que aún así mucha gente amplía la conciencia y se va dando cuenta de estas cosas. Pues era mi intención exponer un poco sobre este tema para recordarlo y para que se vaya tomando nota y se vaya practicando este tipo de protección energética álmica, porque cuanto más gente lo haga y menos gente sea abducida, más iremos cortando los planes de estos controladores o de estas entidades interdimensionales. Porque, como digo siempre, la clave de todo lo que está sucediendo ahora mismo en este planeta está a otro nivel vibracional. Y si conseguimos desde aquí, desde nuestro centro y desde este gran planeta y precioso planeta que tenemos, sea lo que sea, controlar nuestra energía, acabaremos con el control arconte desde nuestro alma, desde nuestro centro y desde la auténtica unidad con la fuente original, no con la fuente original, el egregor que han creado para que la gente se conecte ahí y los parasiten, que eso es otra cosa con lo que hay que tener cuidado, sino el auténtico origen primordial, que es de donde todos venimos y lo que todos somos. Un abrazo y hasta pronto.